Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es jueves y estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali y estoy muy contenta de estar con ustedes, agradecida sobre todo de estar por acá. Em, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, ustedes ya lo conocen, tiene un mensaje para ustedes y mucho aprendizaje en sus palabras y en todo lo que nos comparte, así que pon mucha atención, ojalá que este mensaje te llegue. Nuestra intención es justo que tengamos como mayor visión acerca de lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede abrir el panorama, perdón. Está con nosotros el doctor Sergio López Ramos nuevamente. Doctor, bienvenido, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias, Cali, y muchas gracias a los videntes y radioescuchas, o no sé cómo estamos. Gracias por permitirnos llegar con ustedes y poder compartir el diálogo del día de hoy o el conversatorio del día de hoy. Y pues muchas gracias, Cali, por la invitación y pues vamos a ver si podemos compartir algo de esta idea de la meditación, la salud y las emociones. Pues no sé si quiera usted iniciar con alguna pregunta o Sí, algún... sí, doctor, pues en este tiempo pareciera que el mundo está poniendo mucho interés en la salud física y ahora también en la salud emocional. Háblenos un poquito acerca de eso y de la meditación, doctor. Adelante. Sí, bien, pues muchísimas gracias. Mm. Quizás vale la pena hacer un breve recorrido de lo que sería la salud. El concepto de salud en los últimos, vamos a llamarle 2 años, o estaría en una fase de crisis que sería como lo que conocemos como la emergencia de una nueva propuesta de la salud. Los sistemas de salud que se ocupaban solamente del cuerpo y de un proceso emocional, a veces como flotando en torno a este cuerpo, entraron en crisis, porque resulta que de repente se descubre, bueno, de repente en el sentido por la pandemia, se abre y se descubre que tenemos emociones y tenemos conciencia y tenemos un espíritu, y que no teníamos las herramientas o no tenemos muchas herramientas para poder trabajar con ellas, para poder decir que la emoción puede ser una posibilidad de salud o una posibilidad de estabilidad emocional y de paz interna. Entonces, la práctica de Buda Shakyamuni de hace 2500 años pareciera ser que se hace vigente para poder practicar la meditación. La meditación es una herramienta de trabajo que permite que la persona se centre en sí misma, se concentre en sí misma. Hay un sutra que dice, me concentro en la búsqueda de mí mismo y me olvido de la crítica de los otros. Eso es una enseñanza muy importante para nosotros porque permite que te enfoques primero en tu construcción personal, en tu proceso de armonía interior, sin estar pensando que el otro, que los otros, que la culpa es de los demás, que vaya, que aquellos son los culpables. No, aquí lo que importa es tú ocupándote de tu circunstancia y olvidándote de la crítica de los otros. Tú buscas tu verdad, buscas tu proceso personal y en eso consiste la meditación, limpiar la mente, limpiar los pensamientos que te pueden perturbar tu armonía interior. En eso consiste la meditación. Claro, tiene otros beneficios más profundos, que es guardar energía, hacer que la mente pueda desplazarse en tu interior, permitir que tú puedas tener una conciencia de por qué estás aquí y quién eres y cómo es que tienes esta conciencia de ser yo, ¿no? O sea, yo, Sergio, tengo la conciencia de que soy una persona que tiene un cuerpo y habito yo como Sergio ese cuerpo. Entonces, tengo la oportunidad o la gran oportunidad de tener un espacio que es el cuerpo y poder hacer un trabajo con él. Entonces, donde ese cuerpo no sea destruido por una emoción o por las emociones exaltadas o por el abandono inconsciente o incluso por un odio, un rencor, un reclamo o una inconformidad. Entonces, por eso decimos, me ocupo de la construcción de mí mismo, ¿no? Y me olvido de la crítica de los otros.
Y no quiere decir que me sean indiferentes, sino que quiere decir que no puedo invertir tanta energía en poder estar pensando en alguien para poderlo lastimar o desearle que le vaya mal o estar simplemente pensando que por qué, para qué, cómo. Me ocupo de mi condición, busco mi verdad personal, que tiene que ser una condición, aquí es muy importante esto, tiene que ser una condición personal que me permite articularme con el colectivo. O sea, las cosas que yo hago son para el colectivo, no son para mí. Son para mí, pero son para un colectivo. O sea, la idea es vencer el egoísmo, es vencer esta condición envidiosa, ¿no? Egoísta, vencerla en el sentido de que no te permita, que te obstruya, pues, que no te permita crecer en tu condición interna. La búsqueda del desarrollo espiritual se ha vuelto un tema muy importante en los últimos años. Y yo creo que en los próximos 10 años, 5 años, será un tema punta, si es que no ya está casi en el top. ¿Por qué? Porque de repente la idea de que el cuerpo es una máquina se vino abajo, de que el cuerpo es una cosa que se le puede quitar y poner, se le puede cortar y coser, se vino abajo. Resulta que todo lo que tiene el cuerpo es importante para su desarrollo y su crecimiento. Pero hay una cosa más importante. El cuerpo tiene una mente, tiene una energía, tiene una conciencia y tiene un espíritu. Podemos decir que hasta tiene un alma. Entonces tiene un espíritu que es el que le da sentido al cuerpo, le da su condición energética y permite el desarrollo de ese espíritu con el cuerpo. Quizás vale la pena diferenciar que si yo tengo un cuerpo, es la gran oportunidad para hacer que mi espíritu se desarrolle. Pero la cultura que tenemos niega a ese espíritu, lo castiga, lo tortura, lo ningunea y inventa que eso no existe. Y no solamente lo inventa, sino que persigue a quien cree que puede desarrollar su espíritu y puede alcanzar otro nivel. Nosotros decimos que esa persona alcanza un nivel de humanización, se humaniza y puede ser un ser humano excepcional, que es a lo que aspiramos o debemos de aspirar todos los seres vivos, todos los seres humanos, a alcanzar lo sublime de la condición humana. Entonces, si la meditación permite llegar a esos niveles, es cuando uno aquieta la mente y es cuando uno puede entender y ver el mundo de otra manera. Pero el mundo son las personas que nos rodean y la realidad que nos rodea. Ese es el mundo. Y el mundo, nuestro pequeño mundo es nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cómo vivo en ese cuerpo? Por eso la idea de meditar es armonizar ese cuerpo, tu mente en el cuerpo, y que no tenga la cabeza zapatos, como dicen en el Zen. Porque si tiene la cabeza zapatos, entonces nomás de aquí para arriba existimos, y de ahí para abajo no existimos. Y eso lo vemos con los enfermos, con las gentes que solamente cuidan su cara y no cuidan su interior, ¿no? Entonces, esa sería una parte de las bondades de la meditación. Luego, vendría esta parte que te da un equilibrio y que te da, por lo tanto, salud. Una gente que medita tiene un buen funcionamiento digestivo, tiene un sueño reparador bien, tiene bastante energía, nunca se levanta diciendo, chin, otro día, ya quiero que llegue el sábado, ¿no? O el viernes, y es apenas lunes, ¿no? Entonces, ese tipo de práctica o de condición en las personas que meditan no sucede. ¿Por qué? Porque siempre tienen energía, siempre tienen ánimo. O sea, la meditación produce una cosa que se llama endorfinas. Y las endorfinas producen un estado de equilibrio y un estado de paz y no se permite alterar fácilmente a la persona. Entonces, las endorfinas como son como nuestras drogas que nosotros producimos sin morir en el intento, ¿no? O sea, no nos perjudican. O sea, somos productores de nuestras propias drogas y podemos sanamente alimentarnos de ellas y poder tener un plan, un proyecto que puede ser la salud y que puede ser el desarrollo de una armonía con los otros. Pero la pregunta es también, ¿para qué quiero salud? Porque mucha gente está enferma, ¿no? Tenemos una población muy, muy enferma de, desde obesidad, desde diabetes, desde hipertensión, desde cánceres de todo tipo. Entonces, la población está muy enferma. Para eso queremos la salud, para eso queremos el equilibrio, para tener una salud, pero también tener una vida longeva
y una vida sana en esa longevidad, porque no es solamente llegar a viejo, sino que hay que saber llegar a viejo y saber que la vida tiene esas oportunidades. Nazco, me hago viejo y me voy a enfermar y puedo morir. Pero pues hay que morir dignamente, ¿no? Entonces, meditar ayuda a eso, ayuda a equilibrar, a limpiar el interior y sobre todo a ir puliendo esa condición interna de dominar los deseos humanos. Cuando uno conoce estos deseos, son 108 deseos que están en el ser humano y que si se pulen, entonces uno alcanza la budeidad o alcanza la iluminación o alcanza la paz interior o alcanza el equilibrio o alcanza a unirse con el universo o alcanza a estar en la conciencia sin materia que dice la física cuántica que existe allá arriba en el planeta. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que meditar equilibra la salud, pero también las emociones, pero también facilita el que el espíritu se pueda manifestar? ¿Cómo lo podemos identificar que se manifiesta? Bueno, tenemos que hablar de una cosa que se llama el espíritu de la bondad. Esas son cosas cotidianas. El espíritu de la gratitud. Uno debe tener gratitud del diario y esa es una forma de manifestar el espíritu. O sea, yo digo, gracias por este día, gracias por este nuevo día, gracias por dormir, ya acabó el día, gracias. Gracias por los alimentos, gracias por tener esta mamá, este papá, gracias por tener este trabajo, gracias porque voy a comer. Esos actos son actos de gratitud que vienen del espíritu. Es como la noble, si uno no tiene mucha abundancia o tiene poca abundancia, no importa. Lo que importa aquí es cuando tienes un corazón de un espíritu de la noble, de la pobreza, de la noble pobreza. Y no estamos hablando de que alguien que esté sin comer diga gracias, ¿no? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que debe tener un acto de lo que llamamos de pobreza espiritual en el sentido de bondad y no de decadencia. A ver, creo que no me estoy explicando. Por ejemplo, yo puedo decir gracias por lo que voy a comer y tengo un espíritu de humildad y tengo un espíritu de pobreza. De pobreza en el sentido de que reconozco que eso que voy a comer es bueno, aunque sea de bajo nutriente o de poca cantidad, no importa. Tengo un espíritu de la pobreza reconocido como que eso que tengo no es tan pobre, sino que me revitaliza y me alimenta en mi existir cotidiano. Por eso se dice que el espíritu de la pobreza es algo que puede dignificar. No estoy hablando de vivir en la calle, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien ordinario que tiene su casa, su familia, su trabajo, alguien que está luchando y quiere salir de esa pobreza. Estamos hablando de la noble pobreza del espíritu. De eso estoy hablando. Entonces, reconozco que mi espíritu se tiene que alimentar no solamente de alimento físico, sino que también se tiene que alimentar de acciones que alimentan mi interior. A eso se le conoce como la noble pobreza, o se le conoce también como el espíritu de la pobreza. Entonces, cuando uno reconoce que me falta algo en esa pobreza de mi espíritu, puedo tener abundancia, pero tengo pobreza espiritual. Y eso es un trabajo también a realizar en la meditación. Cuando uno se enfrenta con los fantasmas de los deseos, uno quiere algo más de lo que tiene. Sí, sí está bien, sí se puede, y uno puede desearlo y puede trabajar para lograrlo. Pero el problema es cuando ese deseo te domina y entonces pierdes el sentido de la vida y pierdes el sentido de tu posición en esta condición, ¿no? Entonces cuando aparece una enfermedad mental, aparece una condición que puede ser como la codicia o puede ser la envidia. Y esas condiciones que pareciera ser que no perturban a la gente, pero sí la perturban y le alteran su vida y alteran su funcionamiento del páncreas, su funcionamiento del estómago, alteran su funcionamiento y se hace normal. Alguien dice envidia de la buena, no hay envidia de la buena ni envidia de la mala, la envidia es la envidia. Es como si dijéramos el viento es muy malo, no, el viento es el viento y nosotros lo adjetivamos como creemos que podría ser
pero eso depende de nosotros. Entonces, meditar no es un acto que puede ser de moda, no, es un acto de construcción de una persona. Y se puede hacer individual, y se puede hacer en grupo, y se puede hacer con un maestro, se puede hacer en un bosque, en el mar, en la arena, en la casa, en un rinconcito de la casa. Se sienta uno, solamente respira, cuenta la lengua del paladar, inhala, exhala y no piensa en nada. No debe de pensar en nada, debe dejar que los pensamientos se vayan, pasen, pasen, y uno sigue. Y entonces llega un momento donde no se siente nada, no se piensa en nada, y se está en un estado de meditación que empieza a producir uno endorfinas, y uno se siente bien. Ese sería un primer beneficio de hacer meditación. En la pandemia, antes, el año pasado, si mal no estoy, platicábamos sobre qué hacer en la pandemia. Nosotros decíamos hay que meditar, y meditamos durante años, un año y cacho, escribiendo y escribiendo y haciendo, y decíamos, es que la meditación te ayuda a estabilizar y te ayuda a encontrar un principio de armonía interior. Y puedes vencer entonces una emoción como el miedo. El miedo enferma, el miedo bloquea, el miedo obstaculiza, el miedo quita la voluntad, no te hace ser tenaz. Tienes miedo a un pánico escénico. Y ese miedo debilita los huesos, por eso la gente que es muy miedosa se puede quebrar un hueso más fácilmente y puede tener una perturbación mental cuando sea más grande. Entonces, el problema es cómo venzo a ese miedo y no hay una pastilla, ¿no? No hay un jarabe, no hay un ungüento, no hay una inyección. Lo que hay es un trabajo interior y ese es el mejor antídoto para vencer al miedo. Entonces, uno tiene que aprender a decidir haciendo. Entonces, yo decido y hago. No decido y pienso. No, decido, voy a hacer esto y eso hago. Nosotros somos de ese pensar. Yo decido hacer esto y lo hago. Y yo decido hacer esto otro y lo hago. Y lo cierro. Debo de cerrar ese ciclo. Debo de culminar ese ciclo. Eso es salud. Eso es fortaleza. Cuando ustedes cierran una actividad, es más, si leen un libro y lo culminan, se van a sentir bien. Si se terminan bien su comida, se sienten bien. Si dejan un poco de comida, no está bien. A eso le llamamos la humildad de la conservación de los alimentos. No desperdiciar alimentos. Decía mi maestro, Mountain Nai, o sea, no desperdiciar, en japonés. No desperdiciar, no tirar. No debemos de tirar comida porque alguien se está muriendo por falta de alimento. Entonces, ese es un acto de humildad y un acto de aceptación de que lo que yo estoy haciendo puede ayudar a otros. Entonces, el trabajo de la nobleza de interior se ejercita cotidianamente haciendo cosas. Por eso debo de cerrar este proyecto, este otro. Acabo de terminar 2 libritos. Uno se llama Cómo no ser un viejito enchilado y no morir de cáncer de próstata. Está divertido. Es una enseñanza de cómo es que alguien se puede prevenir el problema del cáncer de próstata teniendo cuidados con su cuerpo, con su vida, con su sexualidad, con sus deseos. ¿Por qué? Porque, oigan, se mueren veintitantos mil, casi 30,000 hombres al año de cáncer de próstata. Y las campañas creo que no están funcionando. El ISSSTE reportaba en 2017 que se morían 19 hombres al día de cáncer de próstata. Entonces, uno tiene que pensar qué hacer. Por eso, esa actividad de meditar te ayuda a pensar que hay alguien que también necesita algo, o alguien que no necesita ahora, pero debería hacer tu trabajo para prevenir que eso no sucediera. Entonces, por ahí. Y lo otro es vencer la ignorancia. ¿Cómo vencer la ignorancia? La ignorancia de vivir. Y bueno, son unos relatos de cómo se puede aprender a vencer la ignorancia. Pero todo eso está pensado en términos de cómo es que alguien busca una solución personalmente y la hace colectiva. Por eso lo maravilloso de los seres humanos es que pueden hacer un trabajo individual profundo
pero impactan al colectivo. Y eso es lo que nosotros buscamos, que se impacte al colectivo, porque pertenecemos a ese colectivo. O sea, nadie es independiente, nadie es único, de ajeno a, no. Sí somos únicos, pero no somos ajenos a. Pertenecemos a esta sociedad, a este grupo, a esta sociedad mexicana, a este idioma español, a este pertenecemos. Que quizás deberíamos estar hablando náhuatl, bueno, pero no es así, estamos hablando español. Entonces, bueno, veamos nuestra circunstancia y no desarrollemos odio, no desarrollemos rencor y construyamos una relación interna que sea armoniosa. Y eso permite encontrar la raíz. Y esa es otra característica importante de la meditación. Te permite encontrar tu raíz, tu ancestro, tu lugar en el universo y tu lugar en tu familia. Porque ese es otro problema. A veces las familias, los integrantes de ella, hay alguien que usurpa lugares que no lo son, que no le corresponden, pero porque no se ubica, porque quiere ser la mamá cuando es la hermana, quiere ser el papá cuando es el hermano, o quiere ser el abuelo cuando es el tío, y así, ¿no? O sea, hay una usurpación de las funciones como individuo. Entonces, uno puede ubicarse y la meditación ayuda a no sufrir. Por eso, cuando decimos que la salud es algo vital para nosotros, bueno, el meditar ayuda a que yo identifique que hay un principio de salud y que me da una armonía interna. Y eso parece mentira, pero contagia a los que están al lado. Porque también lo bueno contagia, no solamente lo malo. O sea, también, porque conocemos nada más los efectos de lo malo, ¿no? Y dicen, ¿con quién te juntas? Pues con ese, pues ya eres malandro, ¿no? Pero si te juntas con alguien que es armonioso, chido, bien, desarrolla, construye, propone, cultiva, y pues quizás no se te pegue al 100%, pero también se te pega algo, ¿no? Hay una influencia de eso, hay un efecto, y por eso uno dice, esa persona no es muy positiva, pero la podemos cambiar. O sea, nosotros que hacemos ese trabajo, podemos invitarlo a que dé un cambio, de un giro en su vida, ¿no? Por eso, meditar en profundidad y profundidad estamos hablando 7 días, 8 días, 5 días, 3 días continuos, o diario 1 hora, diario 1 hora, diario 1 hora, diario 1 hora, 2 horas, un día. Eso hace que el cuerpo entre en una condición que retrasa el avejentamiento. A ver si esto puede motivar, ¿no? O sea, para que no se avejenten y no se hagan viejos pronto. Está demostrado científicamente que la meditación retrasa los procesos de avejentamiento, ¿no? Y la gente retrasa sus procesos de deterioro corporal. Entonces encontramos a maestro, mi maestro tiene 80 y tantos años, 85, 86 años, y no hay joven de 30, 40 que le aguante el ritmo, ¿no? Porque tiene mucha energía, es muy fuerte, muy lúcido y aguanta caminatas largas. Entonces, ¿pero de dónde saca tanta energía? Bueno, trabaja consigo mismo, hace un trabajo interior y sobre todo es gran de su corazón en términos de bondad. Es muy bondadoso. Entonces, cuando ustedes se enfrenten con ustedes mismos, hagan un análisis de su interior, si son bondadosos, si son atentos, si son humildes, si hacen un acto de humildad algún día, o la soberbia les gana y dicen, no, pues aquí, puros doritos, sus doritos truenan. Ya no los chicharrones, que sean los doritos, ¿no? Para que digan 3 doritos después, ya no, ¿no? Entonces, bueno, no me hagan caso, estoy divagando, pero el problema aquí es que cuando a veces se medita, se seduce, el ego seduce, porque nos hace creer que ya, ¿no? Llevamos una semana meditando y decimos, no, yo creo que ya pronto voy a volar, ¿no? O yo creo que ya pronto voy a atravesar las paredes. Entonces, bueno, pues que lo intenten, ¿verdad? Pero el punto es que ya que estén todos raspados, se van a dar cuenta que no es por ahí, que hace falta paciencia, tiempo. Yo ponía un ejemplo hace muchos años de un joven que
nosotros le decíamos: "Ya madura, ya ponte a madurar", y él decía: "No, no voy a madurar porque me voy a podrir". Dice: "Si maduro, me pudro". Entonces, decíamos nosotros: "Bueno, es que hay varias maneras de madurar. Una es que te cortas del árbol una fruta y la envuelves y para que se madure. Y la otra es que maduras en el árbol y ya se corta. Son 2 sabores distintos, son 2 desarrollos humanos distintos. Entonces, yo llevo mi proceso, voy madurando, lo voy aceptando, lo voy aceptando. Y la otra es que me acelero. Entonces, hoy día los niños los maduran rápido. O sea, ya se están en el jardín y ya tienen novia, ¿no? Y ya, dicen que van a ir a no sé dónde, que van a hacer tal cosa. Y uno dice: "A ver, todavía no puede ni valerse por sí mismo y ya anda planeando cosas", ¿no? Entonces, eso es madurar. La sociedad lo madura rápido porque lo necesita que consuma, lo necesita que sea un consumidor de productos de tecnología, de teléfono, de su iPad, de su pantalla, etcétera. Entonces, ¿cómo entender que alguien puede madurar a un ritmo? Cuando ejercitas meditación, maduras a un ritmo, maduras a un tiempo y vas reconociendo que ahora es tu tiempo de esto, que ahora es tu tiempo del otro, y no te gana el ego y dices, después de 15 días, dijo, no, yo ya alcancé la iluminación. El Buda me quedó cortito, ¿no? O sea, Buda es una caricatura que los japoneses hicieron con el Dragon Ball Z, ¿no? Entonces, no, Buda no es nada. Y ya esos que hacen eso diciendo, no, pues ahora sí que ese muchacho nació un día en que Dios estaba enfermo, porque no se pudo ocupar de él, ¿no? Pero el punto es cómo entender que alguien podría hacer un trabajo y descubre que tiene un gran potencial. Esa es la otra maravilla de meditar, porque te armonizas, entonces logras entender que hay una gran capacidad en ti y logras creer en ti, que es lo que falta mucho en los mexicanos, que puedan creer en ellos, que son capaces, que son fuertes, que somos realmente muy geniales en México. Los mexicanos, hay una anécdota que dicen que los mexicanos todo lo arreglan con un alambre, ¿no? Entonces, dicen que es la cultura del alambre. Todo en todo momento arreglan las cosas, hacen caminar esto, aquello, cuelgan, hacen, bueno, son ingeniosos, se dice, ¿no? No, yo diría que son muy inteligentes, no son ingeniosos. Entonces, que somos inteligentes como mexicanos, ¿no? Y que podemos crear, proponer, hacer y dar un salto, ¿no? No esperar a que alguien nos empuje, no, nosotros podemos hacerlo. Y yo creo que cuando uno medita, la entereza aparece, el carácter aparece y aparece sobre todo tu espíritu. Esa es la otra parte, el gran mérito de la meditación. Aparece tu espíritu, ya podemos decir, esta es obra de la psicóloga Cali, ¿no? Esta es obra de fulano de tal, esta es obra de Mangano, y así, porque ya hay un sello, una identidad, y la meditación permite esa identidad. A mí me lo ha permitido, y alguien que lee algún texto mío dice, esto es de Lope Ramos, ¿no? Porque hay una condición que vas generando tu identidad. Y eso no se lo podemos comprar en el mercado libre. Esto se hace con uno, ¿no? Uno trabaja, uno hace, uno se aplica y llega. No llega 4 meses después pedido de China. No, no, no. Aquí lo hacemos, aquí trabajamos, aquí lo hacemos. Entonces, practicar meditación en cualquier lugar del mundo se puede hacer. Alguien va a decir, no, se necesitan los rituales, se necesita que el gran maestro, se necesita. Todo se puede necesitar, pero todo lleva su tiempo. Primero empecemos con algo sencillo. Buda empezó solo en el bosque, no requirió ningún templo, no requirió de nada. Solo se sentó y empezó a meditar y un día bajo el árbol encontró la iluminación. Ya cuando hacen todos los rituales de que no, que esto no sirve, que sí, ya estamos hablando de intereses, ya estamos hablando de ideologías, estamos hablando de políticas, estamos hablando de poder, ¿no? Pero cuando eso no nos deja, no nos cruza, no nos deja llegar a eso. Cuando no nos metemos en esa discusión. Por eso yo digo, siéntense a meditar y háganlo. No, pero que se necesita un lugar, ¿no? Un monasterio, un templo. Bueno, entonces ustedes son el templo, ¿no?
Digo, un poco de imaginación, hombre. Ustedes son el templo y ustedes se sientan. Y ustedes pueden construir. ¿Cómo ve, Cali? ¿Le sigo o va? Pues sígale, maestro fabuloso, nos habla de la compasión, de la humildad, de buscar el camino dentro de nosotros, de que nuestro cuerpo pueda ser ese templo para iniciar en el camino de la meditación. La vez pasada, el año pasado nos decía 15 minutitos, ya nos puso 1 hora, ahorita ya vamos, tendremos que dar el salto. Adel Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, eh, esta parte de la meditación tiene una característica importante en un ser humano que la practica. Lo hace como si fuera adicto, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque produce endorfinas y se hace una necesidad del cuerpo. Acuérdense que nosotros tenemos en nuestro cuerpo la vida inteligente. Y la vida inteligente tiene millones de años en el planeta. No nació ayer. Y esa vida inteligente sabe qué hacer con la vida. Por eso nosotros, como la tenemos, esa vida inteligente requiere de una cosa que se llama conciencia. Y la conciencia es una parte muy importante de esa vida inteligente que nosotros tenemos. Entonces, contactar con esa vida inteligente lo permite la meditación. Entonces, cuando uno se sienta, uno puede escuchar entonces al cuerpo, sentir cuando pasa la saliva por el esófago y cae en el estómago y hace, es un sonido muy tenue o un deslizamiento muy suave. Entonces uno puede entonces escuchar que hay un proceso más complejo en el cuerpo y que tiene que ver con la vida inteligente y su conciencia. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros cerramos nuestros ojos y vemos nuestra frente, y cerramos la boca y ponemos la lengua en el paladar, y entonces empezamos a respirar y nos concentramos en el entrecejo o en medio de las dos cejas y vamos a ver un chispazo, vamos a ver una figura, una luz, una imagen. Y vamos a verla. Y esa imagen no es otra cosa que nuestro chi o nuestra energía vital. Y esa energía vital la estamos viendo con la mente. Con la mente la vemos. Entonces nosotros podemos tomar esa energía y la podemos desplazar. El ejemplo más claro es cuando se hace Shinen Kigon. El Shinen Kigon lo puede desplazar. Por eso se dice que la energía llega, o el chi llega, o la mente llega, o la mente lleva al chi, donde la mano no puede. Entonces, eso significa que atrás de ese chi que vemos ahí en la frente, cuando lo pasamos, está la conciencia. Y esa es la conciencia de la vida inteligente de nosotros. Y entonces ahora sí, vamos a esa búsqueda de esa conciencia y vamos al fondo de ella, y en ese fondo aparece una luz. Y esa luz del lado izquierdo está nuestro pasado inmediato, o sea, desde nuestra infancia o nuestro nacimiento a la fecha de nuestro presente. Y podemos ir a ese pasado y lo vemos como si fuera un vuelo de pájaro y vamos viendo los acontecimientos que fueron importantes en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? No vamos a revivirlos para poderlos atorar ahí, sino lo que podemos hacer es verlos y decir gracias. Gracias a ese evento lo superé. Estoy aquí. Ah, gracias. Es una enseñanza. Fue una buena enseñanza. Fue difícil, sí, pero gracias. Y no me enredo en el odio, en el reclamo, en el enojo, en la inconformidad, en decir que es culpa de mi madre, que es culpa de mi padre, que es culpa de mi hermano, que es culpa de los maestros que son bien malos, que es culpa de las mamás que son bien castradoras, etcétera, etcétera. O sea, no me voy a meter en ese discurso. Simplemente lo veo, mi pasado, y digo, ah, ese acontecimiento fue difícil para mí, pero gracias a ese acontecimiento estoy aquí. Ah, esa tunda que me dio mi madre, gracias mamá, porque me permitió darme cuenta que estaba cometiendo errores. Claro, hoy día si esa mamá la llevan al DIF y a la Comisión Nacional y a la cárcel y la amarran con cadenas y alguna cosa así la castigan. Cuando pues las que nos educaron a nosotros no tenían otra herramienta más de que, porque éramos un montón, éramos 11 o 10 o 7 y pues, oigan, con palabras muchos niños no entienden. Entonces había que darles unas 2 nalgadas y ponernos en calma, ¿no? Pero hoy día eso se ve muy mal.
Y no quiero decir que haya que lastimar a alguien o golpearlo, no, sino que me refiero a que ese era el único recurso que tenía. Entonces yo lo veo en el pasado y digo, gracias mamá, gracias, no le tengo coraje, no le tengo rencor, no me emborracho por eso, no me drogué por eso, no me hice un flojo por eso. Entonces eso me permite entender que estoy en un presente y gracias a ese pasado tengo hoy día una gran condición de entendimiento. Entonces, esa es la conciencia de mi vida pasada o de mi vida inmediata. Y puedo entonces verlo y no cargarlo. La palabra quizás no esté correcta de decir que lo borro de mi memoria, porque no se borra. Lo que sí voy a hacer es dejarlo en un lugar y que no me perturbe mi vida presente. Y no quiere decir que nunca me acuerde, no, lo voy a dejar ahí, pero un día lo contaré como ahora, como una anécdota, y no pasa nada. En eso consiste la conciencia de mi vida inteligente, porque mi cuerpo hace respuesta para protegerme. Entonces yo tengo que hacer cosas para protegerlo. Entonces eso no me sirve, lo tengo que quitar de mi vida. Por eso mucha gente, si ustedes han de conocer a personas que se emborrachan y luego reclaman. Y dicen, no, que mi mamá, ¿cuándo pasó eso? No, era cuando tenía 8 años y ahora tiene 50. Dicen, no, pues este sí está perdido. Eh, eso, a eso me refiero. Dejar que ese pasado haya sido, agradecerlo y seguir. Pero si estoy atorado en ese pasado, le echo a perder la vida a mi mamá, le echo a perder la vida a mí, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi descendencia. Porque han de saber que eso crea en el budismo se diría un karma, pero en la genealogía o la psicogenealogía se dice que hay una cosa que se llama lealtad durante 5 generaciones. Y pues venzan esos 5 generaciones, pues va a tardar, son más de 100 años. Entonces, ¿cómo entender ese proceso? Pues hay que entenderlo ahora y superarlo ahora. Esa es una manera de vencer ese pasado que según yo me perjudicó. Pero no, gracias a ese pasado estoy aquí. Y gracias a ese pasado tengo la lucidez que tengo y he creado una posibilidad de desarrollo personal para otros y para mí. Entonces, ese punto de contacto requiere de una lucidez y que requiere la lucidez del desarrollo espiritual. Y aquí es donde entramos a cómo es que este espíritu lo cultivo. Yo dije lo cultivo con actos cotidianos. Gracias. Con ese acto de humildad, ¿no? En la noche que me acuesto digo gracias. Me levanto y digo gracias. Termino de comer y digo gracias. Y cuando atiendo a un paciente digo gracias. O sea, hay una relación directa con ese proceso que tiene que ver con lo que das y con lo que recibes y con lo que alimentas para los otros. Ese es un acto de gratitud a la condición humana y a este acto de saber que tengo una cosa maravillosa que es la vida en mi cuerpo. Y no me peleo, ¿no? ¿Se acuerdan que antes dije que había un cuerpo y había un individuo? Y que había una disputa entre el individuo y ese cuerpo. Y por eso ese individuo se hacía como el habitante incómodo de ese cuerpo y que lo destruye o lo destroza, lo maltrata. Y yo no creo en eso. Creo que lo que tenemos que hacer es armonizarlo para hacer una unidad. Y saben que cuando eso sucede, ustedes pueden comunicarse con los elementos de la tierra, con un árbol, con el agua, con el sol, con los vientos. Pueden ustedes sentir y pueden disfrutar mejor la luna de ayer estaba bonita, la de antier también. Bueno, si es que ven el cielo, deben de ver al cielo, porque también es otra cosa. A veces no sabemos caminar, no sabemos pisar. Bueno, y aparte los zapatos que se usan son zapatos muy feos, en el sentido de que aprietan los dedos, deterioran los dedos, los talones, los tobillos, en fin, hacen callosidades. Entonces, eso a veces no es cómodo para el cuerpo ni para el cerebro. Cuando uno se sienta a meditar, uno descubre el placer, porque es un placer, el del equilibrio. Porque te das bien solos, sentadito, en equilibrio y respirando y sin prisa, con los hombros relajados y dejando que la vida fluya. Entonces, escuchar la respiración y sentir la respiración es una de las maravillas de la condición humana. Lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar y buscamos el latido el corazón de nuestra madre, ¿no? Y buscamos el seno de la madre. O sea, la vida tiene que alimentarse, la vida tiene que nutrirse, ¿no? De sonidos, de...
que no es otra cosa que la conciencia de los 5 sentidos que arman la forma de apropiarse de la realidad por ese nuevo ser humano que es un bebé. Entonces, yo en mi pasado tengo que reconocer que hay experiencias que me pudieron haber afectado, pero ahora ya no, porque ya las vivo de otra manera. Y en eso consiste haber ejercido la meditación durante estos últimos 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que hay un proceso de salud que se vincula con una acción que parece sin sentido? Como por ejemplo, agradecer. Como por ejemplo, cuidar la comida. Como por ejemplo, decirle gracias a mamá, gracias a papá. Como por ejemplo, cuando uno es pequeño, eso ya no lo he escuchado, pero son muy pocas las familias que dicen esto, de que a sus hijos les dicen, gracias por la comida, mamá. ¿No? Que digan, gracias papá. Ese es un acto de gratitud. Y no que crean que el papá y la mamá son sus gatos, ¿no? Perdón por la expresión, pero que son sus sirvientes. No, el acto de humildad es fundamental. Yo le hablo de usted a mis alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque me merecen respeto. Y claro, hay unos que nunca te van a decir de usted. A mí no me dicen, me van a llamar por mi nombre o me dicen profe, ¿no? Y no yo no me enojo ni nada. Lo que veo es que no hay valores atrás de eso. Porque una persona merece respeto por ser una persona. Entonces, un niñito, a veces cuando vienen y los veo, le digo, ¿cómo está, señor? Y voltea y le dice a su mamá, me dijo señor, mamá. Y le digo, sí, es que eres un señor muy importante. Eres una persona muy importante. Y no eres un viejo, eres un niño, pero eres un niño muy importante. Entonces, si fuera un adulto, también le dirías, ¿usted cómo está, señor? ¿No? Al final, es lo que le espera, va a ser un señor, ¿no? Entonces, que aprenda a respetarse, a respetar a los otros, es de un valor que cuando uno es adulto, uno lo agradece porque uno lo hizo, ¿no? Bueno, yo ahora lo agradezco, pero veo que muchos no dicen eso. Entonces ahí viene el acto de humildad para que hagas conexión con tu espíritu. Eso es una conexión con el espíritu. Claro, esto es solamente la primera conexión, porque después cuando uno trabaja, entras a otra fase y a otra fase, hasta llegar a entender que el espíritu es lo máximo para tu salud. Y si tu espíritu está armonizado bien en tu cuerpo, no está metido así como con calzador, como un zapato apretado, no está metido así, está pleno. Entonces, lo que irradias es una energía muy positiva y muy propositiva. Entonces, muchos ven esa luz y pueden acercarse y buscar y sentir algo. Y otros la rechazarán porque dicen, eso no es para mí. Sí, pero se rechazan a sí mismos. Ese es un asunto muy, muy fuerte, porque años después lo descubre que sí podría él haber hecho eso o ella haber hecho eso, pero se negó. Entonces, ¿cuál es la verdadera verdad? Ahora sí que, ¿cuál es la verdadera verdad? ¿No? No hay verdadera verdad. Lo que hay es tu verdad. Tú quieres hacer esto ahora, dedícate y hazlo. No lo quieres hacer ahora, ya llegará tu tiempo. Y llegará. Y hay quienes nunca les llega, ¿no? Nunca. Y hay quienes sí les llega un día esa necesidad interior. Muchos jóvenes tienen crisis a la edad de los 15, 16, 17, 18. No es gratuito que a esa edad sea el mayor índice de suicidios en el país. Entonces, esa crisis tiene que ver justamente con una crisis espiritual. No es una, yo sostengo que no es una crisis emocional, sino que es una crisis espiritual. El espíritu quiere expresarse, quiere buscar, quiere hacer, pero no tiene guía. No hay guía. Por eso yo decía, los actos de espiritualidad sencillos, muy elementales, son gracias, ¿no? Gracias, cuidar la comida, dar gracias a papá, a mamá, plantar un árbol para la madre tierra, no echarle basura, no desperdiciar tu agua, tu comida y no maltratar a quien está al lado. Puedes divertirte, ¿no? Jugar, compartir chistes, lo que sea, pero no llegar a maltratarlo físicamente ni quizás espiritualmente, ¿no? No a llegar a hacer eso. Entonces,
Esos actos de humildad permiten encontrar el principio de armonía con el espíritu. Ahí es donde hay un diálogo. Parece como muy simple, pero yo los invito como reto, ya que está de moda los retos, que sea un reto a decir gracias, un reto a decir perdón, ¿no? O sea, perdón. Eh, un día a decir, disculpe, ¿no? Y otra, oye, perdóname, ¿no? Me cometí un error. Pero no, no, esas cosas son un gran obstáculo para el crecimiento. Cuando no se hacen, son un gran obstáculo. Porque lo que está ganando es el orgullo, el, el amor propio absurdo, y donde no hay esa posibilidad de hacer sinergias en los seres humanos. Y eso es un ostrismo terrible porque la gente, pues al final muere sola. Esas personas sufren mucho solas y luego le echan la culpa a los otros. Entonces, ¿cómo entender que este acto de desarrollo espiritual, de la búsqueda del desarrollo espiritual, será un punto importante en el futuro? Yo diría, no, ya lo es, pero empecemos con algo sencillo. Hagamos actos de gratitud cotidianos, ¿no? Y también cuando no sea posible hacer los actos, bueno, los agradezco con mi cuerpo. O sea, si por lo ahora que estamos encerrados, bueno, pues gracias que ahora nos conocimos, gracias ahora pudimos buscar caminos diferentes, gracias ahora, ¿no? Hay un acto de gratitud, creamos propuestas, hicimos cosas, escribimos libros, dimos terapia, ayudamos a alguien, es un acto de gratitud. Y ese es un acto de principio del desarrollo espiritual. Mi maestro decía que cuando alguien se desarrolla espiritualmente, le brillan los ojos diferente. Dice, hay un brillo porque adentro es como pulir un diamante en bruto. Se lo pules y destella. Dice, y la gente que está opaca de sus ojos no tiene ese centro de brillantez, no da, no inspira, ¿no? Y la idea es que inspiremos a otros, ¿no? Que ayudemos a otros a que puedan encontrarse en su interior. No tienen que evadirse tomando, ni fumando, ni inyectándose. Tienen que encontrarse en su interior. El placer está dentro de nosotros con una práctica, ¿no? Y eso permite todo momento darle sentido al oficio de vivir. Yo digo que vivir es un arte, porque hay un arte de comer, de esculpir, de hacer, de pintar, etcétera. Pero también hay un arte del vivir. O sea, vivir es un arte y ejercerlo requiere de lucidez interior, requiere de claridad. Y no ser, como dicen vulgarmente, de este, mecha corta, ¿no? Que rápido se enojan, rápido se encienden, rápido truenan. No, sino que aprender a ver que hay muchas posibilidades de existir, ¿no? Y tener tolerancia e inclusión de los otros. Porque, pues, no somos los únicos. Hay un montón de personas. Hay cerca de 8,000, bueno, ya ahorita menos con la pandemia. Póngale que hay 7,000 millones de habitantes. Y pues no somos iguales. Cada uno es único, cada uno. Entonces, la labor es buscar, ¿no? Cada quien busca, cada quien, pero hay que buscar con una guía. No hay que buscar así como en el basurero, ¿no? No, hay que buscar con una guía. ¿Quién me puede ahorrar una vuelta de 20 kilómetros para irme directo, ¿no? O quién me puede facilitar una manera de entender el mundo sin sufrimiento. Y que me pueda facilitar el acto amoroso de vivir con otros, ¿no? Bien, hasta aquí, Cali, ¿cómo ve? ¿Habrá? Fabuloso, doctor. Todo lo que nos comparte siempre abre un panorama mucho más amplio. Muchísimas gracias, doctor. Pues hay muchos comentarios para usted, hay muchos saludos y agradecimiento por todo lo que nos comparte. Em, Quiero preguntarle, doctor, ¿ustedes ya en el Sendo abrieron actividades ahorita con el repunte del coronavirus? ¿Siguen abiertos, no? ¿Cómo lo están manejando, doctor Sergio? Pues ahora lo que hicimos fue tratar de abrir los cursos, ¿no? Pero Ajá, con las, las reglas y normas de seguridad, sana distancia y medidas, y poca gente.
Ese es nuestro criterio ahorita, que sean pocas personas, 10, 7, 8, ¿no? 15, Sí, cuando mucho. Y así hemos estado empezando. Estamos en esta idea de que febrero y marzo, pues ya van a ser un poco más frescos, ¿no? No ya fríos. Entonces, pues esperamos que ya el virus pueda irse estabilizando, ¿no? Y así es. vemos que la gran mayoría de los contagiados ahora, este, tardan de 7 a 5 días. Entonces, y no tienen que ir al hospital, no tienen que, estar en crisis, ni con oxígeno, ni nada. Sí, Entonces, es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia y por eso hemos tratado de empezar a ir como calentando motores, ¿no? Para sí, poder, empezar a trabajar nuevamente, ¿no? muy En bien. eso Si estamos. lo quieren contactar, doctor, porque siempre pues queda esta sensación de que queremos seguirlo escuchando y de verdad le agradecemos muchísimo que nos comparta todo esto que usted tiene, todas estas sabidurías que ha ido construyendo a lo largo de tantos años de meditación. De verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo lo contactan, doctor? ¿Cómo lo contactamos? ¿A dónde podríamos ver los cursos o las consultas que usted da? Se Y pueden sus meter libros. se pueden meter al Instituto Hawái y ahí, hay una página y hay, mensajes de aviso de qué se está haciendo, qué se está abriendo, y ahí también podrían contactar para los libros, ¿no? Eh, Perfecto. Instituto Hawái. Instituto Hawái, sí, y, Hawái. y Instituto de Investigaciones Hawái, con eso lo googlean y va a aparecer ahí la página y pueden, pues, hablar, tomar unas en fin, lo que corresponda, ¿no? Muy bien, doctor. Voy a leer algunos de los saludos para ir finalizando, sí, y Ujú. al menos un minutito y después su conclusión para cerrar nuestro programa. Verónica Jiménez nos manda saludos, Lourdes Méndez, Beca Gual, María Gaitán, gracias por conectarse, Argelia Educar, Beca Gual, gracias, gracias por conectarse, Lucy Soto, Malucita Castillo, eh, Friedrich Hartz, eh, Ross RM, Carmen Nicolás, José Enrique Ortega. A todos ustedes, pues les mandamos un gran abrazo y nuestra gratitud por conectarse, por compartir el programa. Si conocen a alguien que aún no inicia alguna práctica de meditación, de verdad es fabuloso como el doctor lo explica y lo hace sentir tan accesible que uno quiere saber más, leer, encontrarse con eso que él irradia. Entonces, muchísimas gracias por compartir el programa y adelante, maestro, para concluir nuestro programa. Muchísimas gracias. Bien, pues, digamos que una de las posibles conclusiones, no definitivas, sino una conclusión que nos aproxima, es empezar por los actos de gratitud. Eso yo sugeriría que serían es más, este año habría que ejercitarlo como todo el año, el acto de gratitud. Nosotros tenemos la tradición de decir, este año lo vamos a dedicar a tal cosa, este año lo vamos a dedicar a tal cosa. Entonces yo diría que este año debería ser como un acto de gratitud permanente. Y eso va a hacer que se abra el corazón. Dice el maestro y eso uno cuando lo vive, que el corazón se abre y se siente redondo, se siente un gran círculo en el interior y que permite que la espiritualidad sea más fácil de accesar a ella, porque el acto de gratitud y de bondad permiten llegar a la humildad. Entonces, un acto de humildad no es un acto de sumisión, no es un acto de pérdida de carácter, de voluntad, no. Un acto de humildad es un acto de fortaleza, es mucha fortaleza, pero eso cuesta trabajo a muchas personas. Entonces yo creo que ese sería una primera conclusión, digamos, ¿no? Y la segunda es que ese acto de gratitud nos va a llevar a los actos de humildad y nos va a llevar al acto de hacer que brote, hacer que se manifieste los primeros
expresiones, las primeras expresiones del espíritu que tenemos. Y esa expresión es justamente cuando uno dice gracias por la comida, gracias por este día, gracias por el programa, Cali, gracias por invitarme, ¿no? Gracias. Esos actos son muy sencillos, pero cuando se hacen de corazón, ese corazón redondo que dije, se manda una condición de vibra al quien lo escuche y sientes algo en tu interior. Y eso no es otra cosa que el otro está siendo, está siendo escuchado por nosotros, de nosotros hacia él y nosotros, de él hacia nosotros a través del espíritu. Y ese es el diálogo espiritual. Eso, si usted se ha dado cuenta que hay gente que dice, ay, estaba pensando lo mismo, ¿no? Y, ay, se me ocurrió lo mismo, ay, sí, lo que pasa es que hay una conexión. Y esa conexión es justamente hacer un diálogo más profundo que el verbal, porque la palabra es engañosa, también mata, también cura, también engaña, ¿no? También seduce. Hay quienes son labiosos y engañan con la palabra. Hay quienes inventan historias con la palabra e inventan mundos artificiales. Pero también hay quien construye una realidad muy firme, muy creadora, muy propositiva y te ayuda a crecer. Por eso una palabra bien dicha te cura. Y también una palabra mal dicha te enferma o te mata. Entonces, yo creo que alimentar al espíritu es justamente estas palabras que te alienten, ¿no? Y que vengan del corazón. Por eso un maestro se conoce por su palabra y por su acción. No se conoce por otra cosa. Es el criterio cuando uno quiere saber si alguien es genuino. A ver, veamos su palabra y veamos su acción, porque tiene que haber congruencia. Y si no la hay, entonces nos está engañando o nos intenta engañar, ¿no? Entonces, yo creo que eso podrían ser unas conclusiones, dos para que no sean tantas. Y, pero la más importante es que todo el año ejerciten la gratitud para llegar al espíritu, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias por compartir sus saberes. Le abrazamos, le mandamos toda la buena vibra, y bueno, esperemos que nos acepte otra invitación más adelante para seguirlo escuchando, doctor. Sí, con mucho gusto, Cali. Y ahora usted cuide su tos. Sí, Tome té de poleo con gordolobo, con hoja de bola, con té de bola, y para que se quite más rápido, ¿no? gracias, doctor. Sí, lo voy a hacer. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos, muchísimas gracias. Les mando besitos en sus frentes, un abrazo grande y nos vemos a la siguiente. Gracias, doctor Sergio. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós.